Qué difícil es cuando te tienes que levantar un lunes para ir a trabajar sabiendo que tienes un supervisor que es un acosador. Te levantas con dolor de barriga porque tienes acidez. No pudiste dormir en la noche pensando en qué iba a pasar el próximo día. Y estás preparado para, como si fueras a ir a la guerra, encontrarte con alguien que sencillamente te va a hacer la vida imposible. Uno de estos supervisores que hasta para ir al baño tienes que ir a pedirle permiso, a decirle dónde estás, porque si él no te encuentra o ella no te encuentra, te van a ir a tocar el baño a preguntarte por qué tienes tanto tiempo en el inodoro. ¿Qué tú has hecho cuando has tenido que lidiar con ese tipo de personas? Tengo 4 semanas hablando sobre el miedo, hablando sobre todas las investigaciones que se han hecho, hablando sobre el daño a los niños, hablando sobre el daño a los adultos, el daño en el área laboral, el daño en la parte profesional, el daño en las relaciones. Inclusive, sabe que hemos hablado que el miedo hace muchísimo daño hasta en las relaciones interpersonales y las relaciones sexuales. Hoy quiero iniciar más una conversación práctica, y esta es la primera. Y quiero hablar un poco sobre el efecto del bullying en el área de trabajo. Tenemos una persona que nos está acompañando hoy, lo hemos bautizado como fulanito, y él va a compartir con nosotros una experiencia que tuvo en un área de trabajo. Así que, sin darle más ruedo, fulanito, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Igualmente agradezco la oportunidad por permitirme estar aquí. Yo sé que no tengo mi cara, no la van a poder ver posiblemente, pero todo se va a dar con el tiempo. Se van a entender por qué razón no muestro mi cara y va muy relacionado con el tema que acabas de mencionar, que es el miedo. Perfecto. Pues fulanito, cuéntame qué fue lo que te pasó. Bueno, es que es para resumir un tiempo de 6 años. No sé si me va a dar el tiempo, pero voy a hacer lo mayor posible. Porque fueron una serie de cosas que llegaron al punto al que no estoy laborando en ese lugar. Todo inició, obviamente yo soy uno de esos jóvenes que se quieren destacar en el área laboral, que quieren crecer, que quieren tener ese crecimiento y pues se me dio la oportunidad, una oportunidad que obviamente tuve mucho crecimiento dentro de la misma empresa. Cada 6 meses yo iba escalando una posición, o sea, mis habilidades siempre las desarrollé. Pues dentro de este periodo, yo no tenía contacto directo con quien es el CEO de la empresa, sino que simplemente tenía supervisores por encima, ¿verdad? Hasta que llegué al punto que estuve directamente con el CEO de la empresa. Antes de seguir, porque quiero poner las cosas en contexto. Vas bien, vas bien. Dijiste que trabajaste 6 años en la compañía. Así es. ¿Cuánto tiempo te tomó para llegar a estar más cerca del CEO? Me tomó alrededor de un año y medio. Ok, wow, ok. Sí, un año y medio. Y fue porque él directamente, él tiene esa, yo diría que esa maña de que él ve una monedita de oro nueva y él quiere tenerla cerca y la pone bajo su supervisión. Y era lo que pasaba. Entonces, yo fui desarrollando mis habilidades, todo el mundo la veía, pero nunca llegué a tener contacto con él. Él ni siquiera se preocupaba por lo que pasaba alrededor de él, sino que todo lo que tenía que ver con él directamente sí era de preocupación. Entonces, tú lo puedes describir a él como en inglés es un micromanager o una persona que micromaneja la empresa. ¿Cómo era su estilo de manejo? Sí, o sea, hace el micromanejo para casi todos los departamentos. Se considera una persona líder, eh, un líder disfrazado, no, un jefe disfrazado de líder, es lo que Ok. quisiera decir. Entonces, esa es su idea, tener control de todos los departamentos para él decir que él es el que hace las cosas y él es el que puede. Si él no Entiendo. dicta una palabra, las cosas no se dan bien. Ahí pasó muchísimo, o sea, pasó muchísimo porque obviamente él me acogió directamente para su departamento, que se creó de hecho incluso una posición
que no existía en el trabajo en ese momento. Y pues él quería que yo desarrollara mi talento, que lo hiciera, pero eso solamente pasó durante un mes. Ok. Durante ese mes era todo un color de rosas, todo era súper bien. Y pues justamente el mes siguiente de él decide, bueno, era la celebración de su cumpleaños y me invita. Que ahí fue donde primera vez tuve el contacto y vi sus actitudes. Y es una reunión de todas las personas de la oficina. Y él me hace señalación directamente y me dice, tu trabajo es mediocre. Wow. Delante, Frente a todo el mundo, delante de todo el mundo. sin tú haberle preguntado, eso fue lo que te dijo. Dijo. Sí, directamente. O sea, él saltó, o sea, tuvo un switch y directamente me apuntó y me dijo, tu trabajo es mediocre y yo te lo voy a decir aquí delante de todo el mundo. Tú no haces las cosas bien, tú aceptas muchas cosas y no te enfocas en las que deberías. Eh, Estás haciendo todo al revés, como yo te indiqué que lo hicieras. Pero todo esto, yo estoy confundido porque no entiendo lo que está pasando. Sobre todo, yo no tenía un líder en ese momento, alguien que estuviera por encima que me indicara las cosas cómo hacerlas. Ok. Para por lo menos entender y decir, bueno, tal vez yo lo estoy haciendo mal. ¿Qué pasa? Que él tiene una forma con este mismo micromanagement que él usa, y es que él tiene todo un séquito de personas que se ponen en coordinación con él para no perjudicar su trabajo. Y entonces la mesa redonda se tornó un roast section o una sección de juzgar y decir que se está haciendo mal. Ah, bueno, Estaban fulanito. quemándote básicamente en esa reunión. Exactamente. Y todo el mundo se puso a la par. Yo aguanté, porque obviamente me sorprendió muchísimo, pero no decidí irme, sino que decidí quedarme y escuchar todo lo que todo el mundo tenía que decir. A lo cual todo el mundo después de la reunión me llamó pidiéndome disculpas si ellos dijeron algo en particular, porque obviamente como ellos están bajo su liderazgo, entre comillas, pues ellos no querían decirlo delante de él. Y ahí yo fui entendiendo muchísimas cosas de cómo funcionaba la oficina. O sea, todo el mundo tenía una pantalla delante de él para que él no se dirigiera directamente a ellos y decir que su trabajo también era mediocre, sino que puntualizaban a otros y era mejor hacerlo así para así evitar ellos tener un inconveniente o pasar un mal día. Entonces todo el mundo me Entiendo. llamó, me pidió disculpas, menos él. Y tú no, tú contestaste las acusaciones. La verdad es que yo no respondí, yo como dije, escuché, Ok. absorbí toda esa negatividad del momento, porque para mí era algo nuevo, nunca había experimentado eso. Y mi deseo, obviamente, como tuve tanta oportunidad de crecer, era seguir creciendo. Pero a la vez también me sentí un poco abrumado porque no encontraba con quién hablarlo, porque toda la oficina me agredió en ese momento. O sea, todos los departamentos, que si recursos humanos, que si finanzas, que si mis antiguos supervisores, o sea, todo el mundo se puso a la par para decir que mi trabajo era mediocre. Ok. En algún momento yo pensé que era una prueba porque eso fue lo que ellos me vendieron. Ellos querían hacerme fuerte y eso me lo escribían ellos en texto y me decían, no, o sea, no todo el que te sonríe es el que te quiere dar un buen consejo, sino quien te habla fuerte, quien te dice las cosas. Para que yo entendiera de alguna forma que de verdad ese era el método correcto de cómo decirme que yo tal vez estaba haciendo algo mal. Entiendo. Ok. Y te puedo decir que, o sea, puede sonar como justificación de que yo tal vez quiera decir que no tenía un liderazgo que me dijera cómo las cosas que hacer, pero yo sí sabía que yo estaba haciendo mi trabajo bien. Yo siempre doy el 100 para todo, entonces no entendí a qué se refirieron, porque al final nunca entendí cuál era el propósito de la conversación, sino más ofenderme ese día. Eso escaló a muchos niveles, porque ya él no quería trabajar directamente conmigo, sino que puso a Ok. otra persona, a la cual él sí le hacía micromanagement también. Entonces, durante un periodo de 6 meses, me tocó
vivir esos mensajes directos, pero a la vez indirectos porque venían de otra persona. Y yo pues obviamente ya intenté como abrirme más y intenté buscar la ayuda para ver con quién yo podía hablar o tener esta conversación y poder expresarme, obviamente, porque para mí no me pareció nada bien. Perdóname, eso es una forma de que si en algún momento hay un proceso o un proceso legal de ese individuo negar que él era parte, porque no, yo nunca le dije esas cosas a esa persona. Yo no sé ni siquiera de dónde esa persona sacaba esas ideas. Eso es común, es lo que quiero decir. No, y sobre todo, para mí lo que me pareció más descarado de todo esto, mientras iba progresando, es que yo me di cuenta de las reglas que tiene, porque obviamente esto se basa, la empresa se basa desde una empresa externa. Y ellos tienen sus reglas, sus normas y demás, pero a nosotros no nos dejaban saber esas normas. No nos dejaban saber la forma correcta de cómo reportar a alguien. Y tú decir, mira, fulano me hizo tal cosa. Él nunca lo va a dejar saber, porque obviamente eso le perjudica a él. Y estamos hablando de una persona que no simplemente se encargaba de hacer bullying dentro de una empresa, sino que es una persona también misógena. O sea, eh, para que las personas crecieran dentro de la empresa también tenían que acostarse con él. Oh, wow. Sí. Habían, por ejemplo, él utilizaba este método de que él tenía un patriarcado, porque las mujeres no podían tener posiciones más altas que él o las personas cercanas a él. Y él lo que hacía es que dentro de las reuniones de gerenciales las humillaba. Hasta el punto de que las chicas salían llorando. A mí me tocaba en muchas ocasiones sentarme con ellas y escucharlas para que se desahogaran. Porque nuevamente venía el término de que tu trabajo es mediocre. ¿Y en alguna ocasión te mandaron a ti a dar ese mensaje? No, si supieras que no, nunca tuve la... O sea, sí tuve en un momento personas bajo mi tutela, pero no, en ese momento me tenían mejor aprisionado, porque para eso, o sea, para las funciones que yo hacía ahí, yo no podía tener a alguien debajo. Ok. A mí me tocaba, por ejemplo, presentarme al grupo de personas nuevas que entraba a la empresa. Yo no podía vender la empresa mal. O sea, yo tenía que presentar la empresa como que era la mejor experiencia, el mejor lugar que tú podías trabajar y un lugar que tú podías crecer. Pero esto yo lo estaba diciendo bajo el miedo y la presión psicológica que se me hacía ahí, porque si yo decía algo inadecuado de esa persona, me afectaba a mí y me afectaba a más personas. Muy bien. Entonces, para hacerte saber que tu trabajo es mediocre, él utilizaba métodos como contratar una nueva persona y crearle una nueva posición por encima de ti. Una persona que él pudiera moldear a su forma para también sugestionar tu mente y hacerte entender que tú estás mal. A todo esto, es una persona que se autoproclama líder y no solamente dentro de la empresa, sino que ya él lo está extrapolando hasta en las redes sociales. Y a mí lo que más, o sea, me da mucha risa porque obviamente yo conozco la imagen y mucha gente también la conoce que ya no está en la misma empresa. Y todos nos reímos porque obviamente tú dices, pero él está vendiendo la misma imagen en contrario a lo que él es. O sea, Sí. él dice que todas las experiencias que él habla en su red social es exactamente lo mismo que él hizo con alguna persona que trabajaba dentro de la empresa. Ok. Así que él utiliza sus mismas acciones como ejemplo de lo que otras personas hacen y que no se deben hacer, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, para hablarte un poquito más también de las cosas que me llegaron a pasar, porque no quiero que se vea como que estoy poniendo excusas, porque yo seguía aún así creciendo dentro de la empresa. ¿Eh? Y me tocó la oportunidad de pertenecer a un departamento muy particular en el cual yo estaba desarrollando esas habilidades que comenté al principio, pero estas eran más mías, o sea, lo que yo así aprendí, lo que sí estudié. Eh, y en este departamento yo tenía una persona que era justamente una mujer, ¿verdad? Ella llegaba a la oficina llorando porque ella no encontraba cómo decirme las cosas que le mandaban a decir que yo no debía de estar haciendo.
Ok. Y llegó también a un nivel de persecución todo esto del bullying, en el cual, por ejemplo, yo eh, posteaba una foto de que estaba comiendo algo en algún pasillo, o posteaba una foto antigua de algún otro trabajo, y esa persona me escribía directamente, personal, y me decía, tu rol en la empresa no te permite subir estas cosas. Ok. O sea, era un nivel de persecución 360 grados. Yo no podía hablar mal de la empresa, no podía postear nada, no podía hablar con nadie más porque si se llegaba el comentario eso me podía afectar. Y yo llegué al nivel de pánico que yo no podía hablarlo con absolutamente nadie. Y fulanito, ¿cómo esto te afectó en lo personal, en la salud, en lo como individuo? Cuéntame. Bueno, a raíz de esto yo me volví un workaholic, o sea, yo Ok. trabajaba horas de más para yo poder sustentar el hecho que me dijeran de que yo no, mi trabajo era mediocre y yo tenía que seguir trabajando muchísimos más. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana, salía a las 8 de la noche, a veces 9, para yo poder alimentar el ego que él tiene en crecimiento. Eh, Esto me afectó muchísimo porque obviamente me descuidaba a la hora de comer, me llegaba a deshoras de la noche a mi casa, yo no descansaba, dormía y era pensando en lo que yo podía traer a la mesa para el próximo día. Mis fines de semana por igual, porque cada lunes me tenía que presentar a un grupo nuevo y yo tenía que venderme como la mejor persona del mundo. O sea, yo tenía que sonreír basado en mi dolor, ¿verdad? Ujú. Y pues esto, o sea, me llegó a un punto en el cual yo pensaba que si yo no trabajaba ahí, yo no iba a servir, no iba a poder continuar en otro trabajo. Yo no podía avanzar. Y todo esto me llegaba a los momentos que yo pensaba, yo decía, Dios mío, pero, o sea, lo que tengo es ansiedad. Yo no puedo comer porque si Ujú. como 5 minutos, eso quiere decir que son 5 minutos que no estoy entregando mi trabajo bien. Entonces, sí, me afectó mis relaciones familiares, de amistad. Yo no socializaba porque también eso era otra. O sea, socializaba y eso no era la imagen que yo debería de vender en las redes sociales sobre la posición que yo tenía. Entonces, hasta te controlaban tus fotos y tus relaciones sociales fuera de la organización. Exactamente. Eso es correcto. Y fulanito, ¿cuándo decidiste o por qué decidiste salir? Estaban pasando una serie de acontecimientos en el cual los empleados de mi generación, o sea, la que yo entré, en el tiempo que entré, estuvieron, algunos los botaban del trabajo, o sea, los despedían, otros renunciaban, y eso pasó como en un ciclo súper rápido, o sea, muchas personas en conjunto salían, y en una de esas, pues se me presenta una oportunidad de trabajo, la cual tardó literalmente un mes para que yo tomara una decisión final si yo debería de entrevistarme con ese nuevo lugar. Porque estamos hablando de un yugo de 6 años y Sí. una nueva oportunidad de trabajo. Entonces se surge esta oportunidad, yo la analizo, la pienso, la hablo con mi familia, a lo cual va el problema, que el problema se extrapoló tanto en mi familia que mi madre pensaba, si tú dejas ese trabajo, tú no vas a encontrar otro trabajo mejor que ese. Es que la presión pasó de tú como individuo también a tu casa, a tu madre, donde eso se estaba transmitiendo. Correcto, es así. Mis familiares fue lo primero que pensaron, o sea, si tú dejas ese trabajo, no va a pasar. Y yo siempre me considero una persona muy fuerte, o sea, en cuanto a mis decisiones, aunque las circunstancias de este trabajo, obviamente, estábamos pasando por pandemia, un montón de cosas que obviamente necesitaba tener ese trabajo, pues no las pude tener en ese momento, pero a este último mes pasaron un montón de cosas en el cual mi liderazgo se puso en juego. O sea, teníamos dentro de la empresa un podcast en vivo y yo era la voz principal. Y justo en el podcast se me humillaba en público. Oh, wow. Sí. ¿Qué cosas decían?
Por ejemplo, si yo fallaba en algo, porque estamos hablando de un podcast en vivo, pueden haber instancias, yo no sé nada de esto, o sea, a esto voy, no soy técnico audiovisual, no sé cómo manejar estas cosas, pues a veces fallaban, o sea, la cámara tal vez no encendía a tiempo o no empezaba a grabar a tiempo. Y a mí lo que se me decían es, si todo lo que ustedes ven que está pasando, o cualquier fallo que pasen, es culpa de esta persona. Y esa persona, si ustedes ya los próximos días ustedes no la ven aquí, ya ustedes saben por qué es. Ay, con amenaza de terminación de trabajo. Exacto. Entonces, yo tengo una posición de liderazgo en una empresa. Tú no puedes hacer estos comentarios en vivo porque obviamente afectan mi reputación en la misma. Entonces, si yo voy en los pasillos, la gente lo que se va a hacer es burlarse de mí. ¿Me entiendes? Y, y eso me pasó continuamente. O sea, por 3 ocasiones en este mismo mes me pasó lo mismo. Yo estuve al punto mira, yo voy a recoger todo y yo me voy a ir de aquí. Porque ya no aguantaba. Y pues se me dio la oportunidad, tuve la entrevista, vi un ambiente totalmente diferente de cómo me Qué bueno. recibieron, el trato que se me dio. Y yo dije, no, yo me voy de aquí. Entonces, cuando decido irme, que te voy a hacer el cuento, las cosas empeoraron. Porque ya él quería retenerme como empleado. Yo Ok. estaba haciendo funciones de 5 departamentos, que si yo me iba, pues obviamente habría que buscar un reemplazo. Oh, 5 reemplazos. 5 reemplazos, exactamente. Y fue lo que justamente pasó después que yo me fui. Entonces, mandó personas, escribió cosas, mandaron correos, todo con el fin de que yo no me fuera de la empresa, porque yo era un buen asset para la empresa y que no podía dejar las cosas a medias. Ahora, pero fulanito, tengo dos preguntas más. La primera pregunta, ¿te dieron el nuevo trabajo? Sí, estoy actualmente laborando ahí. ¿Te arrepientes de haber cambiado? No, para nada. Es una experiencia del cielo a la tierra. O sea, Ok. es totalmente diferente. Ahora, fulanito, si tuvieras que darle un consejo a personas que pueden estar pasando lo mismo que tú, ¿qué tú le dirías? Eh, Primero que todo, que visualicen sus alrededores del trabajo. La gente da muchas señales de lo que va a hacer desde un principio. Y esos comentarios y esas acciones son como una bola de nieve. Empiezan poquitos, van creciendo, y si tú no tienes una estabilidad emocional y mental, pues te pueden afectar. A mí, gracias a Dios, no me afectó en particular, pero hay que analizar, porque hay personas que tienen la mente frágil, que tienen los sentimientos frágiles, y les puede resultar como un choque fuerte para su vida, y pueden creer exactamente todas esas palabras que les están diciendo. Es muy importante también que no permitan que nadie los humille, los haga sentir mal, y que luego te quiera poner pomada para como curar las heridas. Van a haber muchos premios, van a haber muchas promociones después de que te humillen, pero eso no quiere decir que tú vas a mejorar o que la situación va a mejorar. Eso puede fácilmente empeorar muchísimo más. Y está en ti, en tú tomar la decisión y decir, ya basta. Yo siempre he dicho, cuando tú caes en el fondo, la única opción que queda o es quedarte en el fondo o salir. Entonces, te recomiendo que si te estás pasando por esta situación, salgas, pongas un stop a esto. Es bueno también tener conversaciones valientes, porque hay personas que pueden hacer algún cambio en base a esas conversaciones, pero si tú ves que no funcionan, pues ya no hay más nada que buscar. Y de verdad que gracias porque una de las cosas que en la segunda parte del video de esta semana que yo voy a hablar son las estrategias que tú puedes utilizar. Fulanito, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros no solamente tu experiencia, para que las demás personas puedan ver no solamente lo que está ocurriendo, sino lo que pudiese pasar. Nuevamente, muy agradecido, espero quizás en algún momento podamos hablar quizás ya en cámara y que puedas hablar mucho más de tus experiencias y quizás describir de la diferencia entre un lugar venenoso, un lugar donde te estimulan
te jalan los moños cuando te lo tienen que jalar si no haces las cosas, pero siempre en un proceso de crecimiento y no de hacer daño. Así es, no, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y gracias a todos a todo el que se tomó el tiempo de escuchar y pues obviamente que mi motivo aquí es ser una voz para muchas personas que obviamente tal vez no están claros de lo que podría pasar en su futuro. Y nada, me encantaría mostrar mi rostro y que la gente pueda ver mis redes sociales, pero eso te lo dejo a ti, tú vas a hacer el canal de comunicación y nada, espero servirle de ayuda a alguien. Muchas gracias. Y no se vayan todavía, que ahora vamos a hablar de las 5 estrategias básicas que tú debes mantener y utilizar en el momento de trabajar en un espacio donde hay un supervisor o un dueño que es un bully. Es importante decir que la experiencia que acaban de escuchar no es rara. Ocurre con frecuencia, donde dueños de compañías, supervisores, desarrollan casi una personalidad alterna y crean una personalidad pública en las redes sociales, con los supervisores, con los dueños, con los clientes, para entonces virarse y tener otro tipo de relación con las personas que supervisan y con los que trabajan. Yo por esto deseo continuar compartiendo historias de resiliencia y perseverancia. Así que estoy buscando hablar con personas que estén dispuestas a tener una buena conversación sobre su historia de lucha y recuperación. Si te pudiste superar de un cáncer, saliste de una relación abusiva, sobreviviste a un profesor venenoso, te mudaste a otro país y tuviste que cambiar tu vida y empezar desde cero. Así que si te gustaría compartir tu caso, me puedes enviar un WhatsApp al siguiente número. Es el 470-403-0072. Nuevamente, 470-403-0072. Nos estaremos comunicando, hablamos y entonces podemos buscar una fecha que sea apropiada para poder tener una conversación grabada. Pero basada en la misma historia que acabamos de ver, es importante que veamos que hay cosas fundamentales que son necesarias para superar esto. Y yo entiendo que son 5 cosas importantes, pero las tengo que poner en contexto. Porque si no hablo de contexto, las personas pueden intentar utilizar alguna de estas cosas y no siempre van a salir como creemos que pueden salir. Número 1, ¿cuál es el tipo de acoso que estás experimentando? ¿Cuál es el tipo de acoso que tienes? Si es un abuso verbal, si es una microagresión, si son humillaciones, a veces son expectativas poco realistas, te excluyen o estás recibiendo amenazas. Número 2 es ¿cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Porque quién sabe si acaba de iniciar, te empezó esta semana o ya tiene varias semanas y tú no has sabido cómo manejar la situación. Y mientras más tiempo lleva, mientras más tiempo ha estado ocurriendo, más difícil es poder ponerle un freno. Esto que estás viendo es un patrón, y si es un patrón se está intensificando recientemente o es algo que lleva el mismo nivel desde la primera o segunda semana que empezaste a trabajar. ¿Has podido tener alguna conversación con esa persona? Si lo has podido hacer, ¿cómo reaccionó? En la empresa en que estás, ¿tienen políticas con relación a este tipo de acoso, a este tipo de abuso en el lugar de trabajo? ¿Conoces cuál es esa política que ellos tienen? ¿Existe un departamento de recursos humanos o existe algún líder dentro de esa entidad, dentro de esa organización, dentro de esa compañía que lleve la batuta para lidiar con muchas de estas cosas? Otra cosa, tienes documentación y a veces quizás una de las mejores documentaciones son, y lo voy a hablar en unos minutos, los emails que has estado recibiendo. Quién sabe si hasta tener una cámara y una grabación o una cámara de video que muestra a la persona haciendo eso. También buscar testigos. No olvides que aunque presentes muchas de estas cosas, estos individuos tienden a decir que es mentira, que alguien lo creó, que fue una trampa, que ninguna de estas cosas son reales. Por lo tanto, hay que tener bastante evidencia. Pero más importante, y esto fue un regaño que me hizo mi esposa, a veces creemos que todas estas cosas funcionan, pero depende del país también. Hay algunos países donde las leyes laborales sí protegen a los individuos y hay otros países donde sencillamente estás al garete y lo que el dueño o el supervisor haga está bien hecho y siempre va a ser tu culpa. Estas son las 5 cosas que debes tratar.
en el momento en que inicia, en el momento en que empiezas a ver lo que está pasando. La primera, y es la más difícil inicialmente, mantén la calma, sé profesional, no reacciones de la misma forma. Los acosadores se alimentan de las reacciones emocionales. Mantente con tu compostura y responde de forma profesional. Y quizás una de las formas más importantes de responder es con preguntas. Y te voy a dar ejemplos de estas preguntas. Pero evita reaccionar con emociones. Una de las cosas con alguien en quien yo era su mentor es que ella se ponía a llorar y en el momento en que se ponía a llorar ya no podía hablar. O se ponía a llorar y entonces el supervisor utilizaba eso para decir que ella era débil. O utilizaba eso para sencillamente seguir abusando de ella. Número 2. Al principio, si esto está iniciando, tú también puedes empezar a poner barreras y a poner límites. Y tienes que mantenerte firme. Mi contrato es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No es sábados y domingos. Y si vamos a trabajar sábados y domingos, yo estoy comprometido, pero estas horas hay que pagármelas. Si tu supervisor hace demandas que son irrazonables o que está usando la intimidación para sencillamente abusar de ti, recuerda que puedes contestar de forma asertiva, pero siempre respetuosa. Te hablé que una de las cosas importantes y poderosas son preguntas. Las preguntas pueden ser tan sencillas como, usted sabe, yo tengo mucho deseo de hacer mi trabajo, yo quiero progresar, pero usted podría aclararme realmente qué es lo que espera o cuáles son los estándares. O le puedes decir, yo entendí que usted me dijo 1, 2, 3, 4, estoy correcto. Si la persona sigue haciendo el bullying, también le puedes contestar, prefiero que tengamos una conversación donde nos hablemos con respeto y agradecería que me pudiese dar comentarios constructivos. Después que el supervisor te dé la orden o después que mande a una persona a darte la orden, y como en el caso que escuchamos hoy, el supervisor estaba utilizando un intermediario, pues ¿qué tú haces? Fulano, gracias por haber hablado conmigo en el día de hoy. Esto fue lo que entendí. Me dijiste que moviera el papel de inodoro de esta oficina a esta oficina, que lo pusiera con la salida hacia adelante y que me encargara de que cuando quedara poquito, botar el viejo y poner uno nuevo. Pero cuando se lo envíes a la persona con quien tuviste la conversación, también copia a ese supervisor para que ese supervisor vea que tú estás documentando. Número 3, y aquí vamos, documenta todo por escrito. Documenta las instrucciones para confirmar. Recuerda, eso son parte de las preguntas. Pero de la misma forma, mantén un registro para ti. Un registro detallado de todas las interacciones que has tenido en las que esta persona ha estado sirviendo de bullying o ha estado mandando a alguien a darte otras instrucciones. Tienes que mantener la fecha, la hora, dónde ocurrió, qué fue lo que se te dijo o qué fue lo que se hizo. Guarda los correos. Quizás una de las formas más fáciles es tomar esos correos, imprimirlos a un PDF y subirlos al Google Drive o de tu cuenta enviártelo a tu cuenta personal para mantener registro de esas interacciones. O cuando le envías un correo al supervisor, haces una copia ciega, un blind copy a tu correo personal. Así que guarda todos los correos electrónicos, guarda los mensajes de texto, guarda los mensajes de WhatsApp. Y cualquier evidencia del comportamiento inapropiado, sea que te ofreció sexo, sea que te ofreció salir a un lugar donde no se debe, sea que te tocó, cualquiera de estas cosas, mantén estos registros que te van a ayudar. Esta documentación es crucial y mientras más intensifica, mientras más empeoran las situaciones, más importante es que las tengas. 4. Y esta es problemática. Porque en el momento en que tú estás en el medio de esta tormenta, no sabes en quién confiar, pero tienes que buscar apoyo. Muchas ocasiones vas a tener que buscar apoyo dentro de la misma compañía o vas a tener que buscar apoyo fuera. Habla y mira si hay un colega que está recibiendo el mismo trato. Mira a ver si puedes desarrollar una relación de confianza. Habla con un mentor o si hay un departamento de recursos humanos, va y sencillamente, oye, y en un caso hipotético que esté pasando ABC, estas cosas ayudan porque la persona que esté trabajando en recursos humanos, si es inteligente, va a empezar a hacer más preguntas. Así vas a ver si hay otras personas que están experimentando el mismo trato y si es posible que puedas desarrollar un caso para denunciar este comportamiento.
Dentro de esto mismo, busca aprender cuáles son las políticas, cuáles son las reglas de la compañía sobre el acoso y mala conducta. Eso te pueden ayudar en la interacción y a decir, no, esas no son las reglas. ¿Por qué no vamos a donde personal y le preguntamos cuáles son los pasos? Número 5, protege tu salud mental. Como vimos hoy, el ser acosado constantemente y ver cómo las demás personas sencillamente están prestándole o adulan al líder, empieza a crear la duda en tu mente. Y ahora tú piensas que no sirves, que nadie te va a querer, que en ninguna otra compañía vas a trabajar. Y eso no solamente infecta tu mente, va a infectar las personas a tu alrededor y en muchas ocasiones, como escuchamos hoy, va a infectar tu familia. Pero al fin y al cabo, recuerda que el estrés crónico va a afectar tu bienestar, va a afectar tus sueños, va a afectar tu comida y va a afectar de la forma como estás haciendo tu trabajo. Vas a cometer muchísimos más errores. Así que nuevamente aquí, búscate un coach, búscate un asesor, búscate un mentor. Y si es necesario, quizás búscate un terapeuta para que puedas mantenerte en esa esquina de resiliencia donde puedas seguir manteniéndote y haciendo lo que tienes que hacer. Al final, quizás lo último, y yo siempre le digo a las personas, no esperes a lo último. Desde el momento en que empiezas a ver las cosas que están pasando, tienes que decidir, ¿tengo suficientes ahorros para aguantar o aguantar en lo que busco otro trabajo? O si no tengo ahorro, tengo que mantenerme aquí calmado, tranquilo, pasivo, pero empezar a actualizar mi resumen y empezar a enviarlo a compañías que no tienen relación con esta otra corporación para buscar un trabajo. Así que a eso yo le llamo buscar la salida de emergencia. Planifícate, organízate. Si tu entorno venenoso no mejora, no te sientas mal. Aplica, acepta esa entrevista. Ve al lugar, mira cómo son. Pero esta ocasión, en solo dejando que ellos te hagan preguntas, al final tú haz preguntas. Esto te va a ayudar a abrirte a otras oportunidades laborales y a ver otros estilos de trabajo. No tienes que decírselo a nadie en la compañía. Eso es un secreto. Con eso te quedas tú solo. Busca o sola. Busca en silencio. Busca calmado. Que te envíen los correos a tu correo personal. Lo revisas, contestas, haces tus llamadas y organiza tu próxima entrevista. Organiza un lugar donde puede ser muchísimo mejor para tú crecer, para tú aprender, para tú mejorar y para tú encontrar y convertirte en la mejor versión de ti. Bueno, hasta aquí me ha dado el tiempo del día de hoy. Yo espero realmente que hayan disfrutado la conversación con esta persona hoy. No olvides, esto es bien importante. Dale like, suscríbete ahora mismo si no lo has hecho. Coméntame, déjame saber si has tenido la misma situación. Recuerda enviarme un WhatsApp si tienes a alguien o si tú eres una persona que te gustaría contar tu experiencia. Así que hablamos pronto con una nueva historia de cómo podemos mejorar nuestra vida.